Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. El espacio en donde te cuento cómo se unen las neurociencias con el diseño de áreas verdes para crear jardines que promueven la salud, jardines salutogénicos y jardines terapéuticos. El episodio de hoy es un episodio bastante particular porque lo que te voy a compartir hoy es la presentación, el webinar online que di la semana pasada para presentar el Diplomado Superior en Neuro y Corpopaisajismo. Una formación de 36 semanas más una más de evaluación, 37 semanas que comienza en marzo y que si te interesa podés llegar a aprovechar precios promocionales ya sea en un pago o en cuotas, es decir, el pago fraccionado desde la web que te voy a dejar en las notas de este episodio. Espero que el tema te resulte interesante y que si querés añadir ese plus de formación y diferenciarte dentro del grupo de profesionales en el cual te encuentras, aproveches este lanzamiento 2026 y la apertura de este Instituto de Neuro y Corpopaisajismo llamado Neucorpia, porque al ser el primer año vas a encontrarte con varios bonus en el camino. Y ahora sí, te dejo con la presentación del webinario de la Diplomatura Superior en Neuro y Corpopaisajismo. Así que, bueno, primero muchas gracias por estar aquí presentes, por haberse sumado a este webinario en donde voy a compartir un poco qué es lo que vengo haciendo, a dónde pienso llegar y en el camino que ustedes me gustaría que ustedes pudieran acompañarme. Es la primer diplomatura en lo que es neuro y corpopaisajismo. Neuropaisajismo y corpopaisajismo son por ahí términos que termine acuñando yo y que la idea es poder intervenir los espacios verdes en lo que tiene que ver con salud, áreas verdes en general también, pero sobre todo las áreas verdes en hospitales, en centros de adultos mayores y en todo tipo de clínicas, aplicando varias líneas o corrientes de pensamiento y de investigación. Entonces, eh, comienzo con el neuropaisajismo. Yo se puede decir que tengo uso razón, que estoy vinculado con las plantas y con el área sanitaria desde los 17 años, siendo un voluntario en un hospital materno-infantil con grandes áreas verdes aquí en la provincia de Mendoza, en donde desde ahí ya empecé como a absorber sin querer queriendo lo que es el urbanismo y el paisajismo relacionado a la salud, porque el hospital tenía amplias áreas verdes y fue diseñado en el marco de toda una campaña urbanismo higienista respecto a los problemas de salud que tiene la provincia de Mendoza, o que tenía sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con un viento conocido como sonda, un viento seco, con mucho polvo en suspensión que generaba muchísimos problemas de salud, sobre todo a nivel respiratorio. Se crea un parque que fue el Parque del Oeste, después Parque San Martín, con vegetación, con un lago artificial, con el objeto de que toda esta naturaleza que se estaba incorporando terminara siendo como un biofiltro del aire y lo humidificara y llegara en mejores condiciones para la ciudad y de esa forma promover un poco salud. Entonces, desde eso que fue como trabajando en mi subconsciente desde adolescente, fui metiéndome cada vez más en lo que son áreas verdes. En algún momento también me formé hace unos años en la Asociación Argentina de Terapeutas Hortícolas como terapeutas hortícolas. Me dedico al diseño de áreas verdes y buscando el por qué determinadas cosas hacían que me sintiera mejor, empiezo a encontrar las respuestas en las neurociencias y empiezo a desarrollar lo que sería el equivalente a la neuroarquitectura, pero en el paisajismo. Y en este boom de los términos neuro fue que terminé también asociándolo y utilizando la expresión neuropaisajismo, en donde ya se empiezan a sentar las bases de esta interacción biosensorial con las plantas, con la naturaleza, porque lo que estamos en realidad diseñando es un espacio
que nos va a ayudar a sentir mejor, que va a modular en cierta forma nuestro sistema nervioso y que va a aprovecharse de un montón de herramientas como la neuroplasticidad de la forma en que nosotros sabemos, es decir, interviniendo los jardines, generando entornos que estén enriquecidos y que nos permitan seguir avanzando. Entonces, dentro de este primer desarrollo que voy haciendo, lo que tenemos como puntos fundamentales es que el cerebro lo tomo como un sistema dinámico. Entonces, ya dejamos de diseñar solamente para ese jardín que se vea bonito, sino que vamos a incorporar elementos como por ejemplo una fuente, como por ejemplo un árbol o armar un arroyo artificial, o cómo vamos a hacer el sendero para que cuente una historia. Y todo tiene que ver con esa interacción que vamos teniendo, con cómo impactamos cada uno de los sentidos, los exteroceptivos, tanto la vista, el olfato, el gusto en algunos casos cuando trabajamos con huertas, pero también con otros tipos de sentidos que nos permiten ser conscientes desde nuestro interior, aquellos interoceptivos, y aquellos otros que nos llevan también a poder ser conscientes de nuestra integridad, es decir, los sentidos propioceptivos. Todo esto tiene que ver con nuestro contacto y nuestra relación íntima y evolutiva con la naturaleza. Entonces, vamos a trabajar los jardines mirándolo desde ese lado. Entender por qué el color verde nos va a beneficiar, por qué tenemos ese condicionamiento para que el verde nos ayude tanto, igual que el azul, que tiene que ver con una fisiología de nuestros ojos. Después, por otro lado, por qué los aromas nos impactan tanto y nos activan los recuerdos, las reminiscencias, y ahí veremos cómo es nuestro sentido del olfato y que está conectado directamente a dos estructuras que tienen que ver, como por ejemplo la amígdala, con todas nuestras emociones y con el hipocampo, que son los recuerdos, y entonces cómo podemos trabajar conscientemente usando el sentido del olfato o tratando de no usar el sentido del olfato en determinados jardines cuando se trata de pacientes oncológicos. Entonces, cuando voy trabajando, voy viendo que toda esta explicación, podríamos decir cerebrocentrista, se va quedando como corta para explicar un montón de sensaciones y de experiencias que yo tenía en el jardín y que clientes míos tenían dentro de los jardines. Entonces empiezo a indagar desde otro lado, me pongo a estudiar distintas materias dentro del área de la psicología, dentro de la psicología ambiental, y encuentro lo que es la cognición corporizada, que es la explicación que me estaba faltando, es decir, todo lo que entendemos nosotros del jardín desde el cuerpo antes de que esa información nos llegue al cerebro. Entonces, empiezo a estudiar sobre cognición corporizada, empiezo a ver cómo podemos utilizar nuestro propio cuerpo, como escribí en un libro, el cuerpo como una brújula que nos orienta al diseño del jardín, porque vamos a estar trabajando sobre la propiocepción, es decir, vamos a trabajar para que esos jardines no solo sean lindos, sino que nos beneficien y que además no nos generen una barrera. Vamos a pensar, por un lado, en lo que es accesibilidad física, pero también en la sensorial y en la accesibilidad cognitiva. Entonces, recurrimos nuevamente a herramientas sensoriales como el tacto, el olfato, la audición, que van a ser canales directos, que van a estar hablando con nuestro sistema nervioso, pero también vamos a apelar a otros elementos de los cuales no somos tan conscientes quizás de entrada, pero que también generan un impacto y nos conectan a las áreas verdes. Entonces, todo este trabajo y la investigación me terminan llevando a definir al jardín dentro de tres sistemas. El primero es el fenosistema, es decir, todo aquello que vemos en el jardín. Si vemos plantas, rocas, un arroyo, todo lo que vemos, cómo es un sendero. Después, por otro lado, viene el criptosistema. El criptosistema es todo aquello que visiblemente, o sea, que escapa a nuestro sentido de la vista. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a apreciar sobre los aromas de una planta, y eso va a activar sin duda cosas en nosotros. La temperatura del aire, los sonidos, ¿sí? Que pueden llegar de la calle o que pueden ser del mismo jardín. Si tenemos sonidos propios de la naturaleza, la biofonía, que se llama,
o geofonía, el sonido que tienen que ver con los movimientos de las hojas, por ejemplo, cuando las sacude una brisa, pero también en aromas como por ejemplo el de la tierra mojada, la presencia de microorganismos en el suelo que van a terminar formando una microbiota en el suelo y esa microbiota va a influir en nuestra propia microbiota, tanto de la epidermis como la microbiota interna, sobre todo la intestinal en algunos casos, que van a venir influenciadas por los alimentos que podamos consumir, que se produjeron en huertas dentro de estos jardines, o por el mismo contacto directo con la tierra, y que tienen influencia también en nuestra salud. Y el tercer componente para esta salud, porque si hay algo que voy hablando siempre, es que son espacios salutogénicos. Un espacio salutogénico es aquel que propicia y genera salud, ¿sí? Genera salud. No es un término inventado mío, un señor Aaron Antonovsky, que fue investigador, sociólogo estadounidense e israelí, es quien acuña a mediados del siglo XX este concepto y yo me lo apropio en cierta forma porque responde a lo que quería comunicar. Y el tercer sistema dentro de este jardín es el intersistema, es la parte relacional. Quienes somos terapeutas hortícolas, estamos aquí junto al paciente que va a hacer la actividad, pero también cualquier otro profesional de la salud y todas las personas que comparten el jardín en un determinado momento. Entonces, ¿cómo es ese jardín? ¿Cómo lo podemos manejar? Si nos da la posibilidad de tomar un banco y movernos de un lugar al otro, de acercarnos a un grupo de personas y dialogar con ellos, todo ese tipo de cosas terminan formando parte de este intersistema que va más allá de esta sensación de estar acompañado. Cuando hay una relación terapeuta ocupacional, por ejemplo, un terapeuta hortícola o un médico con un paciente, se terminan produciendo como una conexión. Yo creo que si les comento que, o ustedes han escuchado, sí, tengo buena química con esta persona, o me llevo bien con tal médico por tal razón, bueno, cuando tenemos esa sincronía con el profesional, en realidad están pasando otros aspectos que tienen que ver con lo relacional, con un acoplamiento, en cierta forma, de las frecuencias cardíacas y de las frecuencias en las que se mueven los distintos, bueno, los circuitos neuronales con las distintas frecuencias. Entonces, todo ese tipo de cosas son aspectos que se van a ir trabajando a lo largo de la diplomatura. Vamos a ir viendo el cómo, ¿sí? Se construye todo esto, cómo se trabaja dentro del intersistema. Y bueno, en la unión de todos estos sistemas, de estos grupos, se determinan cuatro zonas. Entre el fenosistema y el criptosistema podemos hablar de qué es la percepción que hay del ambiente, la resonancia emocional entre el usuario y ese criptosistema. Si yo tengo aromas que son significativos, como por ejemplo el de la rosa, o lo que hubiese sido a lo mejor para mi abuela el aroma del malbón, que era una planta típica en su jardín, hay una resonancia emocional. Luego, el fenosistema es el escenario también de acción en donde se llevan a cabo las prácticas. Y si logramos que el jardín responda a los usuarios con un criptosistema que va a estar determinado por este fenosistema, que es la gran parte de nuestra intervención, entonces tenemos ese escenario ideal que propicia la salud. Entonces, volviendo a fenosistema y criptosistema. Fenosistema, entonces, lo visible, la arquitectura, las plantas, los materiales, los senderos, el mobiliario, todo esto nosotros lo podemos medir. Y por otro lado, tenemos lo que podemos sentir casi, que es el criptosistema. Entonces, por un lado vienen estas experiencias subjetivas, estas memorias, ese genius loci que decían los romanos que es como el espíritu del lugar, y esa sensación de seguridad y de calma que vamos a lograr en un jardín que esté diseñado para los usuarios. Entonces, lograremos un impacto que es real. Dentro de este intersistema, donde está lo relacional, eh, está la dimensión vincular y la sincronadora, que es esta que recién estaba comentando, entre el terapeuta y el usuario.
Pero además, gracias a todo lo que he ido estudiando, a la formación con Andrea Zuccari, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Terapeutas Hortícolas, termino diagramando un protocolo de sincronización terapeuta hortícola, por eso SYNC-TH, que tiene que ver con la preparación que tenemos que lograr en lo posible antes de estar en el jardín con la persona con la que vamos a trabajar, que tiene mucho que ver con el estado nuestro, nuestra preparación, que tiene que ver con muchos de los valores que como terapeutas hortícolas fuimos aprendiendo en el camino, de evitar llevar nuestros problemas a los pacientes o evitar llevarnos los problemas de los pacientes nosotros o sentir que cuando hay alguien que esté en un momento medio agresivo, consideremos que es en contra nuestro, sepamos poder separar aguas y hacer mejor nuestro trabajo. ¿Por qué? Por ellos y por nosotros, porque nos vamos a poder ayudar más y nosotros, a su vez, como quien ha hecho en algún momento voluntariado, se da cuenta que finalmente cuando uno se va, normalmente se va mucho más enriquecido. Este protocolo que intento diagramar, que intento no, que diagramé en realidad, es como que nos da herramientas mínimas o básicas como para prepararnos. Después, cada uno de nosotros tiene mejores o peores momentos y además tiene herramientas que la vida le ha ido entregando. Y todo esto, en la parte bibliográfica, el primer libro, el segundo libro es en realidad, pero el primer libro relacionado, que es el de neuropaisajismo terapéutico, se evoluciona al de corpo paisajismo terapéutico y termina en el último libro, que es el que tengo en este momento, que es el de paisajes que cuidan, en donde ya presento el método MEDS. ¿Por qué usé la palabra terapéutico? Corpo paisajismo, neuropaisajismo terapéutico. Porque simplemente es un término más fácil reconocible. Y yo lo que apunto primero es más a salutogénico. Y la diferencia entre salutogénico y terapéutico es que un jardín terapéutico tiene un profesional de la salud que esté realizando, que esté coordinando actividades con el resto del personal sanitario y los pacientes. El jardín salutogénico tiene la posibilidad de ser terapéutico cuando está el profesional, pero a su vez tiene una configuración tal que ya el hecho de que esté en el jardín, uno pueda ir y obtener beneficios. Siempre va a haber beneficios cuando estamos en un jardín que esté en condiciones, que esté bien mantenido, que las plantas no tengan ramas secas, que se estén cayendo al piso. Entonces, siempre que el jardín esté bonito, nos va a ayudar. Pero cuando empezamos a trabajar ya con un diseño ya más pensado en la salud de las personas que van a estar en el jardín, entonces necesitamos sistematizar todo lo que vamos aprendiendo de nuestra interacción desde la parte neurológica y desde nuestra interacción desde la parte corpórea con el jardín. Y eso termino dándole una forma que es lo que llamé método MEDS, que sería como método de evaluación y diseño salutogénico, pero que en realidad esas letras también tienen otro significado. Este diseño, este método de diseño, no es arbitrario, está basado en evidencia científica y nos plantea cuatro momentos dentro del trabajo. Cuatro momentos que se repiten. Por un lado tenemos el diseño, perdón, el diagnóstico del lugar, del espacio, de luego el diseño, luego la implementación y por último la evaluación del impacto. Cuando hablo de este diseño dentro del método MEPS y de esa evaluación previa, tenemos primero que trabajar con el personal médico, por ejemplo, si es un hospital, el personal médico, los enfermeros, los camilleros, con acompañantes terapéuticos, con todos aquellos que van a terminar haciendo uso y que en cierta forma son responsables de la conservación del jardín. Entonces, veremos que lo que hay, tomaremos en cuenta, por ejemplo, si tomamos un jardín, haremos un mapa para ver, por ejemplo, cómo es la temperatura en los distintos lugares de ese espacio. Haremos también un análisis de ese paisaje sonoro, del paisaje olfativo,
de todos estos elementos que ya tenemos en ese espacio. Una vez que tenemos ese mapeo y que podríamos ya poder definir un diagnóstico del lugar, tenemos que ver qué es lo que se necesita para ese espacio, qué es lo que busca el hospital, qué es lo que busca el centro de adultos mayores, qué es lo que busca la comunidad si estamos hablando de un espacio verde público. Y eso entonces se va a terminar traduciendo en una estrategia de diseño. Primero es como de que en el entorno sanitario lo que vamos a tratar de definir es ese criptosistema que necesitamos y a partir de ese criptosistema que tiene que ver con todo lo que se siente y que se experimenta, vamos a darle forma con el fenosistema. Entonces, estamos haciendo como un camino desde lo no visible a lo visible, desde lo experiencial a lo visual y a lo físico del espacio. Luego, se desarrolla y se implementa. Aquí la construcción de un jardín, el mantenimiento del jardín y todo lo que tiene que ver con ese espacio verde se va a manejar dentro de una línea agroecológica. Es decir, nuestro suelo es un componente vivo y lo vamos a considerar como tal. No todas nuestras prácticas van a estar tendientes, por un lado, a propiciar que en el suelo haya microdiversidad microbiana, porque esa microdiversidad va a asegurarnos también que tengamos un suelo con fertilidad natural. La salud del suelo se va a transferir a la salud de las plantas y tenemos que armar también un ecosistema biodiverso. Ese ecosistema tiene que propiciar no solamente tener mucha variedad de plantas para que haya mucha variedad de fotosintatos que se exudan a través de las raíces de estas plantas y alimenten al suelo, sino que también permitan que aves, mariposas vengan al jardín. Entonces, todo este tipo de cosas van a tener que ver con el desarrollo y con la implementación. Y después siempre va a haber como una evaluación de los espacios, porque lo vamos a ver dentro de unos minutos, la configuración del espacio tiene que acompañar a las personas, tiene que acompañar a las actividades que se vayan a hacer, ya sea un jardín de introspección o un jardín terapéutico o un jardín de rehabilitación, cada uno va a tener sus configuraciones. Y hay distintos elementos que podríamos mencionar como arquetipos del paisaje que podemos incorporar para ayudarnos. Entonces, cuando vamos a comenzar, recién les decía, vamos a hacer como una auditoría criptosistémica, es decir, vamos a ver qué es lo que se necesita, vamos a escuchar activamente y vamos a realizar entrevistas empáticas con el personal, con los usuarios, con las personas que también van a hacer el mantenimiento de esa área verde. Y entonces, con esta auditoría que vamos a estar haciendo, vamos a empezar a definir lo que llamo como un brief de bienestar, que es lo que se traducirá luego en ese fenosistema. Y yo le hablaba de arquetipos espaciales. Y acá yo he puesto algunos como para comentarlos. En realidad son 7, yo tengo acá escrito 6, que tienen que ver con formas o agrupaciones de plantas o elementos en el jardín que van a generarnos ciertas sensaciones. Entonces, dentro del diplomado veremos cada uno de estos y para qué se usan, cuál es el objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar en un espacio que represente simbólicamente el mar y si lo analizamos desde nuestra propia evolución, sería esa sensación como equivalente a la que tuvimos cuando estábamos en el vientre materno, en un espacio protegido, en donde nos sentimos cómodos, que quizás una imagen que pueda llegar a resonar es esa persona que va caminando en un campo de trigo y va acariciando las espigas como si fuese el agua del mar. Esa sensación de inmersión, de paz, de profundidad, es lo que tiene que ver con ese arquetipo. Entonces, cómo se van a distribuir las plantas que vamos a tener, van a representar en cierta forma ese arquetipo. Eh, Y bueno, ahí estaba viendo el chat, son los arquetipos del paisaje de Julie Moy Messervy, que es una paisajista de Estados Unidos. Ella los utiliza principalmente para jardines particulares. Cuando doy con su trabajo, al igual que cuando doy con el trabajo de la doctora Agnieszka, que tiene que ver con el modelo contemplativo del paisaje,
yo voy viendo cómo esos elementos se pueden apropiar desde la salutogénesis, desde el diseño del jardín con otros objetivos. Porque en realidad las estructuras estaban, pero es como que ya había un nombre para ellas. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de cueva, la cueva, acá tenemos esa representación gráfica muy sencilla, pero en un jardín es un espacio en donde tenemos vegetación o cosas que nos protegen las espaldas, que nos van cerrando la vista y que nos dejan solamente mirar hacia adelante y sentir esa seguridad. Este tipo de espacio es ideal, no así como una estructura de rocas, sino ese refugio que es la cueva, por ejemplo, para personas que tienen trastorno del espectro autista y que cuando los estímulos del entorno los han sobresaturado y necesitan encontrar un espacio de paz, bien, ese lugar es la cueva. Entonces, un lugar en donde se puedan relajar, en donde sientan que tienen el control del espacio y protegido por todos lados y tienen una visión, un ángulo de visión. Si después vamos a un espacio que es mucho más abierto, entonces donde podemos ver más espacio, pero seguimos con esa protección, recibe el nombre de puerto. Y después, acá hay dos elementos, que es la montaña, el promontorio. La montaña tiene que ver con buscar ese desafío que tenemos que resolver, como podría ser una pequeña lomada en un jardín, en un centro de adultos mayores, en la cual la persona se sienta exitoso por haber logrado el desafío de haber subido a la montaña. Y si no lo es, si no lo hace de esa forma física, podemos buscar otros elementos que lo lleven a levantar la mirada y ver hacia arriba, porque yo les comentaba, dentro de este desarrollo, cuando encuentro cómo, y estudio después, cómo el cuerpo le dice a nuestro cerebro, ¿sí? Más allá de lo que el cerebro le dice a nuestro cuerpo, veo que la postura en la que estamos le dice al cerebro cómo nos sentimos. Me explico. Si yo veo una persona que está toda encorvada, mirando hacia el piso, estoy seguro o prácticamente seguro que esa persona no está bien, ¿sí? Que algo le está aquejando, que tiene alguna cosa que le está dando vuelta en su cabeza. Perdón, pero si por lo contrario está bien erguida, bien sentada y mira hacia arriba, la sensación que yo tengo al percibirlo es distinta. Yo sé que esa persona está mejor. Y así como uno lo ve desde afuera, nuestro cerebro también interpreta nuestra postura. Cuando estamos en esa postura, toda encorvada, con un celular en la mano, indirectamente le estamos diciendo con nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no me siento bien. ¿Sí? Y si, en cambio, si mi postura cambia, mi cuerpo interpreta que yo estoy con otro estado de ánimo. Entonces hay una comunicación bidireccional que nos lleva desde el cuerpo al cerebro y del cerebro a nuestro cuerpo. Si yo estoy mal, mi cuerpo adopta una postura. Pero si yo tengo esa postura, ¿sí? Mi cuerpo interpreta que yo estoy mal. Y hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se llevó a estudiantes universitarios a ver una película cómica. Había un grupo testigo que miraba la película normalmente y en la otra en donde les hicieron colocar solamente un lápiz en la boca. Al colocar un lápiz en la boca, en cierta forma, estaban esbozando una sonrisa. Cuando se estudiaron los resultados del público que estaba con el lápiz en la boca, encontró más graciosa la película que los otros. Y así, como ese ejemplo muy simple, hay muchos otros aspectos que van a terminar formando parte porque terminé llegando también a lo que es el tratamiento del trauma, a lo que es la terapia polivagal, es decir, cómo nuestro nervio vago lleva información al cerebro y del cerebro a nuestros órganos, y todo eso va tomando ciertas configuraciones en el jardín para propiciar los buenos momentos. Un componente indiscutible en todos los jardines es la accesibilidad. La accesibilidad tanto física, como la que podemos ver aquí, de un usuario de silla de ruedas, como la sensorial, que tiene que ver con la cantidad de estímulos que sean lo suficientes como para generar una sensación de bienestar, pero además que no sobreestimulen. La accesibilidad física, sensorial, perdón, también tiene que ver con cómo adaptamos el espacio para las personas que tengan una discapacidad visual o que sean ciegas.
Y por otro lado tenemos la accesibilidad cognitiva, es decir, saber dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo volvemos al lugar en donde estábamos originalmente. Tiene que ver con cómo vamos a diagramar los senderos, con el tipo de pavimento que vamos a usar, si vamos a usar distintos colores para representar senderos principales de secundarios, con la forma de los senderos. Todo ese tipo de cosas son elementos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la diplomatura. La idea es hacer espacios que sean de fácil comprensión, espacios que nos inviten a recorrerlos, espacios que nos hagan sentir seguros en consecuencia podamos obtener beneficios de este contacto con la naturaleza. Y acá yo he puesto algo como para recordarme de comentarles, cuando hablamos de seguridad, también hablamos de eliminación de barreras percibidas, que no están ahí, pero por ejemplo, para una persona que tiene cierta discapacidad visual y que tiene algún deterioro cognitivo, si sobre el jardín, sobre el sendero, se proyecta una sombra muy rígida y muy oscura, alguien puede llegar a interpretarlo como que hay un pozo, que hay un acantilado visual. Entonces, nos puede haber pasado si uno va caminando por la calle y va con el celular, de repente hay algo que cambia el color en el piso, nos frenamos y nos llama la atención. En este caso, lo mismo. Y cuando hablamos con personas en donde su percepción del espacio se ha ido mermando con los años por problemas de discapacidad visual o por deterioro cognitivo, incluso cómo manejamos un seto verde al costado, si tiene un corte abrupto, puede llegar a pensar la persona que hay un cambio de nivel. Entonces, cómo vamos a manejar las plantas, el paisaje, también tiene mucho que ver. Entonces, los senderos que armemos son espacios que nos van a permitir recorrer, que nos van a invitar a recorrerlo. En algún caso jugaremos aprovechándonos con este baile de luces y sombras que se proyectan en el suelo, conocido como komorebi, que le llaman así los japoneses, pero además nos van a permitir utilizar, le van a permitir en realidad al terapeuta utilizar algunas herramientas dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual para ayudar al paciente y nosotros se lo vamos a estar propiciando con el diseño del jardín. Vamos a tratar de que la exposición a ese jardín vaya siendo de a poco, lo vaya invitando a recorrer y ahí volvemos luego de nuevo a estos componentes, estos arquetipos del paisaje que les comentaba. Tenemos, por ejemplo, el promontorio. El promontorio es ese espacio que está un poco más alejado, que nos invita a explorar siempre de forma segura. Y la idea es esa, es utilizar todas las herramientas que tenemos nosotros de diseño para poder permitir a los usuarios y a los terapeutas, porque si hablamos de un hospital, la idea es que haya también jardines para el personal médico, para el camillero, para los enfermeros, para que puedan encontrar ese espacio en donde vamos a tratar de ayudarle a recuperar lo que es la atención sostenida. Y ahí recurrimos a los principios dados por el matrimonio Kaplan, por un lado, y a Roger Ulrich por otro, sobre la restauración de la atención en el primer caso y sobre la reducción del estrés en el caso de Ulrich. Y todo esto se puede medir, se puede valorar a partir, por ejemplo, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de cortisol que podamos tener en la saliva, de hacer escalas y psicométricas de bienestar y preguntar al usuario cómo se siente antes de ingresar y después cuando sale. Todo esto nos va a permitir evaluar el impacto. Y si vemos además que el jardín hay zonas que no se emplean como nosotros pensamos que se iban a usar, volvemos a dar esa vuelta dentro del método MEDS para poder lograr intervenir y que todos esos espacios sean utilizados. Y aquí les presento algo que me encontré con una limitante hace muchos años, que tenía que ver con las plantas que usamos. No hay al día de hoy algo que nos permita decir esta planta sí, esta planta no, y por qué sí o por qué no, por qué vamos a utilizar a lo mejor una monstera, una planta que tiene hojas
fenestradas, es decir, con orificios, o plantas con hojas variegadas en determinados entornos, por ejemplo, para personas con trastorno del espectro autista, que los va a ayudar a, como a equilibrar sus sensaciones en el lugar, pero además también otros elementos que los aprendí, por ejemplo, desde el arbolado público. Podemos tener árboles hermosos con flores muy grandes, que si están en un área de césped no hace problema, pero si esas flores caen sobre un pavimento, eventualmente alguien puede pisar y resbalarlas. Entonces, me encuentro que hay un montón de elementos a considerar de las plantas en cuanto a la seguridad. Entonces, termino armando unas planillas personales en donde voy poniendo la planta y distintas características y termino, como quien dice, definiendo un protocolo de bioseguridad fitoambiental. Es decir, cada planta que vamos a colocar para que pueda llegar a ese jardín, si estamos partiendo de un jardín desde cero, tiene que pasar un triple filtro. El primero es de la toxicidad. Pueden haber niños, pueden haber adultos mayores con deterioro cognitivo que confundan una planta y se la lleven a la boca o que quiebren una hoja, por ejemplo, en una forbia que tiene un látex y ese látex genera irritación. Entonces, el primer filtro que tiene que pasar una planta es el de la toxicidad, pero después no es el único. Tenemos un segundo filtro que tiene que ver con la parte atmosférica. Por ejemplo, los olivos. Yo puedo comer una hoja de olivo, puedo comer una aceituna y te puedo decir que no voy a tener gran malestar. Sí, quizás con la aceituna por todos los componentes que tiene, amargo si no le hago el desamarizado. Pero para aquellas personas que sufren de alergias, ¿sí? El polen que libera el olivo es tremendo. Y entonces, así como el olivo, hay un montón de otras plantas, algunos cipreses, después algunos robles, que también terminan, o encinas, liberando mucho polen en la atmósfera. Entonces, el segundo filtro tiene que ver con, por ejemplo, las plantas que son anemófilas, no ubicarlas en el jardín. ¿Por qué? Porque estoy pensando en la atmósfera, estoy pensando en los componentes que puedan llegar a generar alergias. Y el tercer filtro es el filtro físico operativo, es decir, primero, hay plantas, árboles que se le quiebren fácilmente las ramas por el peso, hay caídas de frutos que puedan llegar a propiciar un accidente, la planta tiene espinas, tiene bordes cortantes, hay un montón de elementos que vamos a considerar, incluso el mismo mantenimiento. Entonces, todo esto, ese triple filtro, yo no lo encontré en ningún lado. Sí podía encontrar que en algún lado en Estados Unidos tenían un listado de plantas tóxicas o en el Reino Unido, pero hasta ahí acababa. Si investigaba por otras líneas, podía llegar a encontrar también algún listado de plantas con potencial alergénico, pero algo que nos permitiera a nosotros diseñar un jardín de un entorno sanitario teniendo tranquilidad de que las plantas que vamos a colocar no representen riesgos, eso no lo encontré. Entonces desarrollé con los años este triple filtro. Y ese triple filtro, primero lo armé en una tabla dentro de una aplicación web. Luego, para comentarla, la terminé armando un poco mejor, ya conectándola con inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si colocaba el nombre científico aquí o el nombre común y lo conectaba con internet, podía encontrar el nombre científico. Luego, a partir de las fórmulas que yo les iba metiendo y los prompts, me decía si era tóxico o no, qué parte era tóxica. Entonces, por ejemplo, acá el acanto no representa mm, prácticamente problemas al usarlo. Pero, por ejemplo, este Juniperus no es tóxico, pero sí tiene abundante producción de polen porque su polinización es anemófila. Entonces, aquí me está marcando que ya hay algo a considerar. Y la tabla tiene un montón de otras columnas, un montón de otros parámetros. Por ejemplo, decirme si es tóxica o si hay algún elemento que tenga que considerar, cuál es, si son las flores, si son las hojas, si
por el contrario, nos encontramos con plantas como por ejemplo aquí el Penicetum villosum, que es muy bonito, pero tiene un potencial invasivo. Entonces, nosotros tenemos que considerar que ese jardín tiene que durar en el tiempo. Y si ponemos plantas que puedan ser potencialmente invasoras, entonces tenemos que descartarlas. Después tenemos también que hay plantas que quizás tienen una representación muy simbólica, muy cultural y que no son necesariamente ideales para un jardín, pero sí en un jardín cuando nosotros necesitamos reactivar recuerdos, las reminiscencias. Entonces, esa planta posiblemente esté, imaginémonos un agave en México o cactus en Mendoza, o en el norte de Argentina, u otro tipo de plantas que pueda llegar a representar cierto riesgo. Entonces, tiene que estar en el jardín y sí, desde el punto de vista cultural y de lo que queremos propiciar, es decir, de ese criptosistema y de ese fenosistema. Pero la ubicación es la que vamos a estar entonces considerando, que esté presente pero no al alcance. Y esta tabla que me había armado y que cuando estemos trabajando dentro del diplomado la voy a compartir para que ustedes, le compartiré la base para que ustedes puedan ir armando con el listado de plantas que encuentran en sus lugares esta tabla y que se vaya autocompletando. Termina al final con una síntesis de todo esto que encontramos acá. ¿Se puede usar? Sí, pero en estas condiciones. No se puede usar, o si se usa hay que considerar esto o aquello otro. Y en el momento este que le estoy comentando a ustedes, yo ya estoy trabajando con unos programadores, tenemos bastante avanzada una aplicación para que se puedan conectar con el celular, para que se puedan conectar con una tablet, que a los que estén cursando, mientras dure el cursado, les voy a liberar el acceso, estimo que a partir del segundo módulo para que la puedan ir empleando, donde se van a loguear, tienen una página de login y después la idea es que esto que aparece acá arriba, bueno, la búsqueda está habilitada, esa lupita, esto es unas capturas de pantalla de mi celular, podamos buscar por nombre científico y se conecta a Internet y me da un montón de características, estas son algunas que tienen que ver con la bioseguridad, la toxicidad, algunas características, porque a lo mejor necesitamos encontrar plantas que respondan a varios filtros y dentro de esos filtros a lo mejor podría ser que tengan hojas fenestradas o que tengan hojas variegadas o que el follaje sea gris. Entonces, toda esa información la aplicación la va a dar. Y después, esta síntesis que yo había puesto allá aparece en este lado. Entonces, la idea es largar una versión de esta aplicación a mediados de año freemium, para ustedes durante el cursado tendrían todo el acceso una vez que esto ya esté terminado, como para que la puedan evaluar y en cierta forma ser co-creadores, compartiéndome aquellas cosas que les gustaría que estuvieran, aquellas cosas que consideran quizás innecesarias, porque esto me permite también agarrar y exportar la información de una planta en PDF cuando nosotros queremos justificar por qué sí o por qué no una determinada planta en un jardín, en un hospital, en un centro de adultos mayores o en una vivienda particular en donde el cliente quiere que ese jardín sea apto, por ejemplo, para sus propios padres, los adultos mayores. Entonces, esto es algo de lo que me siento muy orgulloso porque como no lo encontré, y empecé a juntar información, investigar y tenía que hacer planta por planta hace años. Ahora ya va a tener forma de aplicación y es la que voy a ir compartiendo con ustedes. Entonces, la formación ideal son 37 semanas, van a ser un poco más porque van a haber semanas en las que no vamos a tener clases, pero basada en tres niveles. Cada uno de estos niveles coincide con lo que son mis libros, el neuropaisajismo, la base neurocientífica en donde veremos el porqué de cada una de las intervenciones, por qué trabajamos el olfato de una forma u otra, por qué cada uno de esos elementos que estamos incorporando. Después, el corpo paisajismo terapéutico, que tiene que ver con el cómo aplicamos lo que sabemos en esta definición de elementos dentro del jardín.
cómo haremos el sendero, por qué lo haremos de una forma, por qué lo haremos otra, cómo se experimenta cada uno de esos casos. Luego veremos también el mobiliario para personas, adultos mayores, qué es lo que recomiendan, cómo tienen que ser los senderos, cómo tiene que ser el pavimento. No, no es una clase de paisajismo, sino es empezar a darle todos aquellos elementos que les permitan ver el lugar desde otro lado, quizás más desde la experiencia del usuario. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la metodología METS, estas cuatro fases que le comentaba, cómo hacer el estudio, cómo armar un brief criptosistémico, cómo hacer el informe y cómo después traducir todo esto en un jardín para un entorno sanitario. Vamos a ir viendo todas las herramientas y acá es donde todas confluyen, todos estos conceptos, y termina con un trabajo práctico, con un trabajo que se va a evaluar y ustedes harán la defensa para poder obtener lo que sería la certificación del diplomado. Cada una de estas instancias tiene una certificación de asistencia o de nivel completo, pero la formación y la de especialista en el método MED se completa con la presentación y defensa de ese trabajo final. Entonces, ese trabajo puede ser quizás algo que ustedes ya estén haciendo un proyecto real o una situación imaginaria. Esa es la idea. Entonces, son 36 semanas de cursado, 36 clases semanales. Quienes estén formándose van a acceder también a los webinars que voy a estar dando cada semana, cada mes, perdón, daré un webinar que si bien es de pago para los que no están inscriptos en la formación, ese webinar ustedes lo van a tener como un bono por estar formándose. Esos webinars están dentro de un título que le puse, que son laboratorios de neuro y corpopaisajismo, en donde determinados temas, en muchos de los casos que he publicado en LinkedIn, han tenido mucha repercusión, entonces profundizo mucho más de lo que es a lo largo del cursado. Por ejemplo, la semana que viene es sobre jardines de entornos hospitalarios. Veremos 9 formas distintas de jardines con sus características y cómo, por ejemplo, podemos hablar con los directivos del hospital como para fundamentar, si se quiere, esa inversión. Entonces, este es el camino que tengo diseñado para este año. Es la primer promoción de la formación. La academia, que es el Instituto de Neuro y Corpopaisajismo, tiene un nombre y una dirección web, que es Neucorpia, por neuropaisajismo, por corpopaisajismo. Y la idea es compartir lo que he ido aprendiendo de la experiencia, tanto en hospitales infantiles y jardines, como voluntario, en granjas educativas, en mi formación como terapeuta, en la formación como paisajista, en todos los conocimientos que tienen que ver con el manejo de las áreas verdes. Tuve muchos años una empresa de diseño, parquización y mantenimiento de áreas verdes, y transfiriendo todo ese conocimiento a ustedes y aprendiendo de sus propias experiencias como para ir enriqueciendo lo que es este camino para permitir a las personas que se reconecten con la naturaleza. Así que hasta aquí he llegado, quedo abierto a las preguntas, dejo de compartir